Comunidad, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este proyecto. Por acá seguiremos creando contenido para ustedes, para que siempre que necesiten escapar un ratito, que necesiten escuchar una historia de terror, tengan algo nuevo para ustedes. Hoy tenemos dos experiencias que nos han hecho llegar, una hace poco, la otra ya tiene un buen tiempo, por ahí en el correo mirelatodelanoche@gmail.com. Como siempre, les recordamos que intentamos tomar tanto historias que acaban de llegar, como de aquellas que nos han enviado desde hace mucho, pero bueno, sin más, es hora de pasar a los relatos de hoy, a los siguientes relatos de la noche. Acabo de descubrir este podcast en Spotify y rápidamente me acabé todos los episodios disponibles y terminé en YouTube en los relatos de hace años. Déjenme decirles que me gusta mucho cómo han evolucionado y lo que ha crecido esta comunidad. Tengo varias historias, pero quiero iniciar mi contacto con ustedes compartiendo lo que nos ocurrió en aquel primer temblor de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Seguro la mayoría van a recordar el terremoto del día 19, el que provocó tantos daños, en el que se perdieron tantas vidas, y que fue además en el mismo día que aquel de 1985, cuando otro sismo de gran intensidad arrasó con buena parte del centro del país. Bueno, pero días antes, cuando iniciaba apenas septiembre, hubo otro terremoto, fuerte y largo ya por la noche, pero el que gracias a Dios no provocó daños ni heridos. Justo durante ese temblor, ocurrió la historia que estoy a punto de contar. Yo tenía apenas una semana y días de haber llegado a vivir a la ciudad. Había estado aquí 2 años de niña, pero esta vez ya regresaba como adulta, yo sola, esperando desarrollarme aquí profesionalmente. Llegué a una casa de huéspedes que estaba llena de artistas, una casa enorme de 9 habitaciones, todas rentadas individualmente a gente joven como yo, estudiantes en su mayoría. La casa la administraba una señora de unos 60 años que decía que vivía ahí, pero a la cual nunca veíamos. Yo estaba muy cansada aquella noche, así que decidí dormirme temprano. Cerré las cortinas que bloqueaban cualquier atisbo de luz y me puse mis audífonos con sonidos relajantes. Estaba completamente aislada del mundo cuando empecé a escuchar voces a lo lejos, voces asustadas. Me quité los audífonos y escuché cómo pasaban corriendo por afuera de la habitación como rumbo a las escaleras. Un sonido al fondo me empezó a llamar la atención, apenas si lo escuchaba. Era la alerta sísmica, un sonido que ahora me aterra, pero que en aquel momento no significaba mucho para mí. Una de las chicas preguntó allá afuera si estaba yo y escuché que le dijeron que sí, y entonces empezó a tocar mi puerta muy fuerte para despertarme. «Alerta sísmica, tenemos que salir», me dijo. La vi muy asustada, así que dejé todo y salí corriendo con ella. Un chico en la puerta hacia la calle nos esperaba y preguntaba si ya éramos las últimas. Alguien más respondió desde afuera que sí. «Somos todos ya», dijo. Entonces empecé a sentir el movimiento. En el cielo se empezaron a ver luces muy extrañas como relámpagos. Para mi sorpresa nadie estaba gritando, así que yo contuve mi miedo y todas las ganas que yo tenía de hacerlo. Quise permanecer calmada, o aparentarlo por lo menos. Pero entonces volteé hacia la casa. Estaba viendo cómo se movía de un lado a otro, pero algo me llamó la atención. Algo en la ventana del tercer piso, a donde casi nadie subía y yo tenía entendido que ni siquiera había habitaciones. Las luces parpadeaban en la casa, pero en esa ventana no había luz. Estaba apagada. La cortina estaba abierta. Y había una muchacha que se estaba asomando. Y lo primero que pensé es que también se veía como si hubiera estado dormida, como si se acabara de levantar, aunque no le alcanzaba a ver por completo la cara. «Oigan, ella no alcanzó a salir», dije en voz alta, y el chico que antes estaba en la puerta me dijo que me calmara. «Míranos, estamos todos aquí». «No», le contesté. «Mira tú, ahí en la ventana». En ese momento todos voltearon. En ese momento sí hubo gritos de 2 de las chicas que no dejaban de preguntar que quién era ella, que quién era esa mujer. No había nadie más en la casa y no se subía a ese piso. Todos estábamos ahí. Y sin embargo, todos estábamos viendo cómo una chica nos observaba desde allá arriba.
Como 1 minuto después dejó de temblar, y la chica dio un paso atrás y se perdió en la oscuridad. 2 de los muchachos querían entrar para ver quién era, pero los convencimos de esperar. La casa se había sacudido bastante y no sabíamos si habría réplicas o algo así. Entramos unos minutos después y todos juntos. De verdad, íbamos todos juntitos como en una bolita. Revisamos cada rincón de la casa, cada cuarto, cada esquina, debajo de cada cama. Y entonces subimos al 3er piso, y todo estaba solitario. Bajamos todos y seguíamos muy nerviosos. Estábamos en la cocina cuando llegó la administradora, la señora. Nos preguntó si todo estaba bien y le dijimos que sí, pero que habíamos visto a una mujer en la casa durante el temblor. Una mujer que nadie conocía y que nadie sabía dónde se había metido después. Ahí fue la primera vez que una de las chicas se atrevió a decirlo. Vimos un fantasma. La señora se veía realmente sorprendida. Dijo que como toda casa vieja, ahí había ruidos, había vibras pesadas que se sentían de repente, pero que jamás se le había aparecido un fantasma o algo allí en todos los años en los que la había habitado. Por alguna razón, varios de los compañeros no le creyeron. Yo viví todavía 1 año más ahí y no volví a ver nada, pero jamás logré estar tranquila de nuevo en la oscuridad de esa casa. Todo ahí, toda la vibra, por decirle de alguna manera, había cambiado por completo. Todos empezamos a salir menos de nuestros cuartos por las noches. Solo lo hacíamos cuando escuchábamos varias voces en la cocina. Y entonces como que aprovechábamos para salir, para ir a hacernos algo de cenar con la seguridad que nos daba que hubiera varios de nosotros. Uno de los chicos entonces, intentando canalizar su miedo como mejor sabía hacer, realizó una pintura. Muy bonita pero espeluznante a la vez. Aunque no era un retrato normal, tampoco tenía los rasgos exagerados como para provocar miedo. No, solo era una mujer saliéndose de la oscuridad. El marco parecía ser su ventana. Apenas si se veía su figura. Era una pintura muy sutil. En su pelo pintó algunos reflejos de luz. Su cara estaba totalmente perdida en la oscuridad. La plasmó tan oscura como la noche que la rodeaba. Tuvimos suerte de que la vendiera pronto, pero mientras la tuvo ahí fue horrible. La puerta de su habitación estaba constantemente abierta, y a mí me tocó muchas veces pasar y sentir que había alguien adentro, y voltear. Se podía sentir como una mirada, pero lo único que había en aquella habitación era aquella pintura en su caballete. Incluso llegué a sentir que a veces, cuando no había nadie, la jona en la pintura se veía como más cerca, como si se acercara, como si en verdad aquella fuera su ventana, como aquella noche. Pero eso fue todo, y sé que la mayoría de las cosas pueden tener explicación, pero no aquella mujer en la ventana la noche del temblor, aquella vez que todos la vimos. Hace poco me encontré a un chico que sigue viviendo ahí. De hecho, es el único que queda de los que la habitábamos en 2017. Todos nos fuimos yendo cuando podíamos, incluso los que ya tenían años viviendo en la casa. Después de platicar un rato con él y de que rehuía el tema de aquel lugar, por fin me hizo caso cuando le pregunté específicamente cómo seguía todo. Casi renuentemente, me dijo que ya 2 chicas nuevas habían asegurado ver a una mujer de blanco que camina por los pasillos de la casa en la madrugada. Pero nada más. No saben nada. Nadie sabe quién es ella. Nadie sabe de dónde salió. Nadie lo ha podido explicar. Comunidad, nos queda una historia más. Antes de ir a ella, les recordamos que si este episodio les gustó, solo si les gustó mucho, lo pueden compartir con una persona que ustedes crean que sea digna de ser parte de esta comunidad. Entre todos seguimos haciendo crecer a este proyecto, a Relatos de la Noche, pero por ahora es momento de pasar a la historia que da título a este episodio. Sigue por aquí, no te vayas a asustar. En mi casa nueva habita un fantasma. Suena muy extraño, suena increíble, pero así es.
Como muchas personas que terminan compartiendo una historia aquí, yo era completamente escéptico. También mis papás, los dos médicos, los dos siempre de pensamiento 100% racional. Por un proyecto profesional de mi mamá nos mudamos de ciudad. Aquella casa que fueron construyendo con el trabajo de años y años ahora está rentada, lo cual les permite alquilar una nueva aquí, mucho más pequeña pero perfecta para nosotros tres. Esta casa no es para nada algo salido de una película de terror. Hay ventanales, hay mucha luz. En la parte de atrás hay una vista muy bonita a un campo verde enorme y a las luces de la colonia de atrás. La casa está pegada a otra. No compartimos pared, pero casi. Los vecinos son amables, la calle es segura. Pero no sé, en cuanto llegamos, esa noche después de haber metido toda la mudanza, cuando encargamos comida y cenábamos entre las cajas, mi mamá dijo: «Aquí hay alguien más. ¿Lo sienten?». Y es que se podía. Se sentía una presencia. Y como les digo, mi mamá no creía en nada. A pesar de todo, dijo en voz alta: «Si estás aquí, solo no vayas a asustarnos, que no estamos acostumbrados. Te podemos ver si quieres. Solo no te nos aparezcas de repente». Los tres nos reímos, pero cuando las risas se acabaron, nos sentimos realmente inquietos, nerviosos. Lo siguiente que notamos fue que, cuando todos estábamos abajo, de repente se escuchaba que alguien hablaba desde el segundo piso. Era una voz de mujer, como de mujer joven, y yo sentí menos miedo en ese momento al menos. Por alguna razón sentía que era peor imaginarme al fantasma como una niña o como una mujer mayor, quizás por ver tantas películas de miedo. Mi mamá casi no estaba en la casa. La mayor parte del tiempo la pasábamos solos mi papá y yo, y a nosotros nos era mucho más incómodo saber que había alguien ahí. Mi papá decía que hasta podía sentirla, que se daba cuenta cuando ella llegaba a la habitación. Y mi mamá, cada que llegaba, nos saludaba a nosotros y luego lanzaba ese saludo al aire para ella. «Espero que se hayan portado bien contigo, que no te hayan dado mucha lata. Gracias por cuidármelos», decía, y luego se echaba a reír. A nosotros cada vez nos causaban menos gracia esas bromas, esos comentarios. De verdad yo me sentía mal hasta estar desnudo en mi cuarto o al bañarme, al ir al baño. Siempre sentía que había alguien ahí. Es la primera vez que lo escribo y al leerlo hasta me da pena decirlo, pero así es como me sentía, aunque les pueda sonar ridículo, sobre todo si tienen la suerte de nunca haber vivido algo así. Y después pasó algo que le quitó las ganas a mi madre de hacer bromas al respecto. Nunca voy a poder sacar de mi cabeza aquel grito de mi mamá. Ella estaba abajo. Había llegado tarde esa noche y cenó sola. Mi papá no estaba y yo estaba en mi cuarto. Terminó de cenar y se puso a lavar sus platos. Justo arriba del lavabo hay un pequeño gabinete en el que hay copas y vasos para ocasiones especiales que, por cierto, nunca usamos, pero es un vidrio al que a mi mamá le preocupaba muchísimo mantener limpio. Mientras mi mamá lavaba, levantó la vista y pudo notar algo. La figura de una chica que le daba la espalda, en el comedor, apenas entrando a la cocina. Parecía estar vestida de gris oscuro o de negro. Por un segundo intentó convencerse de que era una ilusión óptica, que era su cerebro buscando una figura en la oscuridad. Pero esa silueta, como si hubiera sentido la mirada de mi mamá a través del reflejo, comenzó a girar. Comenzó a girar hacia mi mamá. Después de su grito lo encontré en las escaleras, llorando, diciendo que ya no aguantaba más, que se quería ir de ahí. Y luego de unos días el que la vio fue mi papá. Y ni siquiera era de noche, apenas empezaba a oscurecer, apenas. Él fue al lavabo a dejar una botella en la basura que está justo debajo, y de repente solo me habló, pero como muy tranquilo. «Hijo, hijo». Yo estaba en la sala, pero lo podía ver perfectamente desde ahí. «¿Hay alguien atrás de mí?», me preguntó mientras miraba fijamente a la puerta de cristal frente a él. Le contesté que no. «¿Puedes venir?
dijo mientras buscaba con la mano sus anteojos sin quitar la vista de algo que al parecer podía ver en el reflejo. Me acerqué hasta él. Me dijo, no, ya no está. Y muy nervioso me pidió que saliéramos un rato. Caminamos hasta que dio la hora de que llegara mi mamá a la casa. Fuimos para allá para no permitir que estuviera sola ahí. A mí me llamó mucho la atención aquel incidente, aunque mi papá no me dijo nada más. Pero yo comencé a evitar mirar esa puerta de cristal en particular. Cuando lavaba los platos, cuando iba a dejar la basura, siempre evitaba mirar hacia ella, lo cual además era muy difícil para mí porque soy alto y me quedaba casi a la altura de los ojos. Y todo esto que les he contado nos lleva a la situación actual. Sabemos que hay algo aquí. Constantemente la podemos escuchar. No exagero si les digo que es todos los días. Y si algo pueden aprender de esta historia, de lo que me pasó, de lo que nos pasó, es que nunca, por ningún motivo, tienen que hablar en voz alta en casa refiriéndose a alguien como si estuviera ahí. Hoy las cosas ya no están nada tranquilas. Lo que sea que está en esta casa parece pensar que le pertenece, que nosotros somos los que estamos invadiendo aquí. La primera vez que yo la vi fue justo en el mismo lugar, por más que evadía la mirada. Por una fracción de segundo levanté la vista y ella pasó por detrás, corriendo hacia la sala. No la escuché. Solo la vi y la sentí. Sentí como algo pasaba muy rápidamente por atrás, sentí el aire. Esa misma noche quitamos esa puerta. Simplemente la quitamos, pero todo empeoró. Ya no solo se ve en ese reflejo. Se ve en los rincones. La alcanzamos a ver escondiéndose cuando la sentimos y volteamos rápidamente. Podemos estar volviéndonos locos. Es una posibilidad que estoy dispuesto a considerar. Pero no podemos explicar algo. Hace unas semanas, mientras cenábamos, la vimos los tres al mismo tiempo, en la sala oscura. Parecía estar desnuda, nos daba la espalda y estiraba las manos hacia una figura de la Virgen que es de mi papá, que aunque no es católico, siempre ha guardado con especial cariño ese objeto que le dejó su abuela, el último recuerdo que le queda de ella. Bueno, que le quedaba. Y es que poco después de que vimos eso, de que prendimos la luz y nos dimos cuenta de que en realidad no había nadie ahí, poco después, aquella virgen desapareció. Me gustaría que mi historia tuviera un poco de cierre, pero en realidad no lo tiene. Hemos tenido visitas que están aquí por días y a ellos no les pasa nada. De hecho, todo se calma y hasta les terminamos pidiendo que se queden más tiempo porque sabemos que en cuanto se vayan todo va a volver a pasar. Aunque nadie lo cree, aunque sea tan difícil de probar y eso me lastima mucho, la única certeza que tengo es de que, sí, en mi casa habita un fantasma.